Hola, buenas noches. Nosotros somos el grupo 5. En este video vamos a explicar el capítulo 9 de nuestro queridísimo libro. Beginning Data Ciencias in R, que básicamente traduce la introducción a la ciencia de los datos en R. Nuestro grupo está conformado por Camilo Bolaños, por mí, Laura García, y nuestro compañero Jason Herrera, quien más adelante les va a nombrar el último ítem de este capítulo. Para comenzar, tenemos que saber qué es el programa R. R es un lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico. También R es una implementación de software libre del lenguaje S, pero con soporte de alcance estático. Se trata de uno de los lenguajes más utilizados en investigación por la comunidad estadística, siendo además muy popular en el campo de la minería de datos, la investigación biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. Bueno, a esto contribuye la posibilidad de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con funcionalidades de cálculo y gráficas. R es parte del sistema GNU y se distribuye bajo la licencia GNU-GPL. Está disponible para los sistemas operativos Windows, Macintosh, Unix y GNU Linux. En este video vamos a hablarles sobre el capítulo 9. El capítulo 9 se titula Programación Avanzada. Bueno, primero tenemos que decir que en este capítulo incluye más detalles sobre algunos aspectos de R. Entonces, este capítulo se denomina programación de R avanzada, solo porque son elementos adicionales, además de la introducción rápida que obtuvimos en el capítulo 8. Si quieren averiguarlo, está dentro de los links. Excepto tal vez para la programación funcional hacia el final, no cubriremos nada que sea conceptualmente más complejo que lo que ya hicimos en el capítulo anterior, el capítulo 8, y con solo algunos detalles más técnicos que buscaremos. Vamos a resaltar de manera importante el libro que por excelencia de Hadley Wickham, como título el mismo nombre del autor, en el cual nos basamos para sintetizar todo lo que vamos a hablar en este capítulo. Es muy importante. Entonces, comencemos. Listo. Vamos a hacer un trabajo con vectores y funciones de vectorización primeramente. Bueno, entonces vamos a compartir aquí la pantalla para poder identificar mejor. Este es el libro del que hablábamos, Beginning Data Science in R. Entonces, vamos a ver primero que todo R. RStudio, recordemos que es el programa con el que venimos trabajando. Y listo. Entonces, decimos que eh, hemos dicho que las expresiones son valores individuales, que algebraicamente hablando son solo escalares. Pero también vio que R no tiene realmente valores escalares. Todos los datos primitivos que tenemos en realidad son vectores de datos. Lo que esto significa es que las expresiones que usa R funcionan realmente en vectores y pues son valores únicos. Entonces las expresiones que se escriben están por supuesto trabajando con valores únicos. Los vectores X y Y en la longitud 1 o longitud L, pero en realidad es solo un caso especial de trabajo en vectores. Entonces vamos a ver que vamos a crear un vector inicial, Ok, vector 1 hasta 3. listo. Entonces vamos a ver cómo nos queda nuestro vector. Efectivamente, el vector está con los componentes de 1 hasta 3. Vamos a borramos si se acuerdan con la Control. tecla control L, claro, sí señora. Vamos, de acuerdo al capítulo anterior, le vamos a dar un nuevo valor. Vamos a hacer que X va a ser de 1 hasta 4, pero todo este valor
lo vamos a estar multiplicando por 3 a cada uno de los componentes del vector. Entonces, 1 por 3, pues la primera ocupación va a ser 3. Luego, en el siguiente vector, el segundo espacio es 2. Ese también se va a multiplicar por 3. Significa que nos va a dar 6. Y así sucesivamente hasta el 4. 4 por 3 va a ser 12 y va a ser el último espacio. Entonces, para entender mejor, X nos va a dar los siguientes valores. Como vemos, la primera posición de nuestro vector era 1. Sí. Pero al multiplicar todo el vector por 3, pues nuestra primera posición, que es 1, se va a multiplicar por 3. Ahí aparece el 3. Nuestra segunda posición en el vector era 2. Multiplicamos por 3 también, nos aparece el 6. Nuestra tercera posición del vector era 3. Por Sí. 3 da 9. Y nuestra última era 4, la multiplicamos por 4. Yo quiero como hacer un recorderis del capítulo anterior, que cuando no dejaba hacer espacio, sino que daba 4 por 3, ahí aparecía entonces el vector de 1 a 12. Solo hay una forma de saberlo, Laura. Me Para parece. que todos entendamos esto. 4 por 3. Córrelo para que quede con ese nuevo valor. Vamos Bueno, a llamar otra nuevo, sí. bien. Y Y nos vamos a tener como... Va a ser lo mismo. Sí, lo mismo. Curioso. Y de ahí como que no tiene mucho que ver el espacio. Ah, ok. Bueno, vamos a continuar. Entonces, vamos a hacer una suma de los vectores de acuerdo a lo que acabamos de ver. Entonces, X va a tomar el valor de... perdón. 1 Sí, hasta 5. ok. Y digámosle que multiplicámosle por 2 cada uno. Listo. Ahora Y, le vamos a asignar un valor de 6 hasta 10. Y cada uno por 2 también. Ok. Vamos a correr tanto X como Y para que nos lo guarden en la librería. Mira, yo quiero hacer otro importantísimo asunto, y es que mira en la pantalla, en la parte derecha aparecen ya como tal los cálculos. ¿Sí los ves? Lo que se va guardando, sí, claro, de nosotros. Así nos va a quedar nuestros vectores. Pero Y bueno, comprobémoslo. llamamos a X, nos deben dar esta serie de resultados en las posiciones del vector. Sí, Mira, efectivamente. Y Y lo mismo. sí. Listo. Ahora vamos a hacer que Z va a ser igual a la suma de X más Y. Ok. Y pues Z efectivamente va a ser la suma del primer componente, es la suma de vectores, esto es álgebra lineal. Entonces, lo primero que hay, que es 2, como vemos aquí, 2, Sí. más 12, pues efectivamente nos da 14 en la primera posición de Z. Y así efectivamente hasta el último, que son 10 y 20, pues da 30. Ven, ya que nos hablas de álgebra lineal, ¿eso es producto punto o cómo se llama? No, es la suma directa de cada una de las posiciones. Ah, ok. Eh, ¿Cómo era producto punto? Eso se ya más avanzado con mecánica aplicada. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tenemos un vector? Vamos a llamarlo A, porque siempre X como que no aguanta, ¿cierto, Lauri? Sí, me parece, me parece. Es, de vez en cuando es bueno variar en Sí. los valores. De 1 hasta 10. Este vector, nuestros datos tienen 10 datos. Y B, resulta que no tiene tantos. Tiene de 2, bueno, de 1 hasta 5. Ok, es la mitad. No importa, o sea, no importa el realidad, o sea, acá podemos poner 6 si quieres, Ah, ok. no importa. Ya nos reconoce nuestro vector A y B. Sí. Resulta que vamos a decir que entonces C, como hicimos ahorita,
va a ser la suma de A más B. No, nos debe aparecer un error. Efectivamente, hay un error. ¿Por qué? Porque los vectores, eso como en la suma algebraica, no son la misma magnitud, o sea, la misma longitud, los mismos datos, cantidad de datos. Y por eso no nos puede aparecer lo mismo. Y llegamos aquí y ponemos de 2 hasta 11, ya tendremos la misma longitud. Entonces, ahí debería corrernos la suma de los vectores con C. Sí, ahí sí. Y C, entonces nos da todos esos números. Ven, yo quiero ver en la parte derecha. ¿Ves los vectores que no tienen ninguna multiplicación ni ninguna operación? Son como números, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo era la función int? De enteros. Enteros, ¿cierto? Mm, Y los sí. números de abajo son numéricos, que tienen Ajá. que ver ya con los operadores, multiplicación, división, suma y resta, Los básicos lógicos aritméticos que ya habíamos mencionado en el anteriormente. capítulo anterior. El link en la biografía. Bueno, seguimos. Ok. Creo que hemos sido claros hasta este momento. Sí, sí. Toda. Eh, sigue. Seguimos. Bueno, vamos a continuar que R trabaja en vectores usando dos reglas. Entonces, las operaciones que se realizan de forma elemental, que son las aritméticas lógicas, los vectores que se repitan como sea necesario. Entonces, cuando tiene una expresión que involucra vectores de diferentes longitudes, no pueden evaluarse directamente las expresiones elementales, como ya lo comprobamos. Pero cuando ese es el caso, R intentará repetir los vectores o el vector más corto para crear vectores de la misma longitud, para que se puedan sumar. Entonces, si tenemos X, X. de 1 hasta 4, Sí. Y, de 2, de 1 hasta 2, Sí. podremos cambiar esto técnicamente, como lo vimos anteriormente, las longitudes no son iguales, entonces no se puede sumar. Pero si ponemos el X más Y, Sí. no aquí, como ya lo habíamos puesto inicialmente, sino acá, y no lo vamos a nombrar nomás, sino vamos a hacer esta operación, Sí. nos va a aparecer esta suma. Es lo que hizo. Repitió, de 1 a 4 hay 4 casillas, Sí. de 1 a 2 hay 2. Sí. ¿Cuál es el vector más corto? El de 1 a 2. De 1 a 2, Y. Lo repito las veces necesarias para que pudiera sumarse con X. Ah, ok. Como Entonces, buscar el múltiplo. exacto, entonces, X, vamos a poner acá, X tiene los componentes 1, 2, 3 y 4. Ok. Y va a tener 1, 2, pero se va a repetir las veces necesarias. Entonces va a ser otra vez 1, otra vez 2. ¿Entendido? Y lo Sí. que se va a sumar es 1 más 1, 2. 1, 2, sí. 2 más 2, 4. 3 más 1, 4. 4. 4 más 2, 6. Es como importante recordar que creo que esta función la vimos en un capítulo anterior también. Para hacerla directamente en la consola. Sí. Bueno, acá también la estamos recalcando porque son nuestras bases para hacer una vectorización de todos los datos que tengamos. Ok. Bueno. Esto que acabamos de ver se le llama código del boogie, Uy. que es hacer las operaciones directamente en la consola, ya que arriba no nos deja hacer la operación.
como nosotros queremos. Esto también sirve para lo que hemos visto como squirt. Para recordarlos, es otra operación matemática que es la raíz cuadrada. Ok, sí. Entonces, vamos a hacer una operación de 1 hasta 5. Y todo recordemos que esto es elevar, el doble asterisco. Lo vimos en el episodio pasado. El video anterior, link en la bibliografía. Vamos a elevar este vector, También. 1 hasta 5, hasta el 2. Y también es este. El square, recuerden que es la raíz. Matemáticamente estamos elevando este vector, cada componente de este vector al cuadrado. Y a cada componente de este vector le estamos sacando la raíz. Entonces, básicamente la raíz está cancelando esta elevación al cuadrado. Sí. Entonces vamos a ver si corre. Bueno, pues no sé por qué pasó, la verdad. Vamos a ver cómo estaba en el libro, a ver si... Si cambia en algo. Y pues efectivamente. Efectivamente comprobamos que el símbolo y el asterisco asterisco es igual. Rectificamos eso. Pero bueno, entonces vamos a hacer sin otra operación matemática. Ok. Para los que no recuerdan, sin es sacarle las propiedades trigonométricas al dato. Es el seno, el coseno, la tangente, el arcotangente, la cosecante y la secante, los números del vector. Ok. Efectivamente nos dieron los números de cada uno de esos componentes. Muy bien. Bueno, ya repasado una vez esto, que va a ser la base de nuestra factorización, de nuestra vectorización, tenemos que aclarar que, si se acuerdan, perdón, estos signos. Ah, sí. En el capítulo anterior también lo vimos, ¿no? Esto era o I. Exactamente. Pero estas dos funciones no nos sirven para vectorizar unos datos. Estas dos. Pero recordemos que también veíamos esta. Sí. Esta solamente con una nomás sí nos servirá para nuestra vectorización de datos. Es para recordar con la utilización. Listo, entonces, vamos a hacer ahora recordar que el if y el else Sí. son propiedades lógicas dentro de la programación. Son Es que sí, condicionales, ¿no? exacto. Si una función me cumple if, me va a saltar de todo este proceso. Pero si no, me llega al proceso que haya en else. Eso es como muy básico, ¿cierto, Lauri? Claro, claro. Es verdad. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro vector X. De 1 hasta 10. Me gusta ese vector. Es bueno, es un buen vector. Entonces vamos a usar la unión de los dos, else como una unión, nos va a condicionar de una vez las dos cosas que hemos visto, para ahorrarnos tiempo, porque eso de concatenaciones son largas a veces. Ok. Entonces, if X, Lauri, ¿nos puedes recordar qué es esta condición? Claro, porcentaje va a ser un operador lógico, el cual nos dice que es
Si quieres, continúa mientras yo ya les doy la respuesta. Vale. El if else va a ser la condición que vamos a usar en este ejemplo. Vamos a correr X y Sí. vamos a comprobar que todos los componentes de X sean de 1 a 10 y efectivamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Puedes repetir, por favor? Bueno, claro. El if else, ahora vamos a hacer un X con la función porcentaje. Más Sí, adelante vamos a terminar de explicar porque eso ya es muy básico. obvio. Entonces, No es como si no lo encontraras. entonces nos va a dar, ¿cómo va a ser la operación? X va a ser inicialmente un 0. Sí. El if else va a ser la condición de que si es 5, continúe. Si no, ese es 15. Y así en este caso nos va a alternar el 5 y el 15, el 5 y el 15 infinitas veces porque no le hemos puesto un límite. Ah, ok. Entonces vamos a correr esta línea y así efectivamente, 15, 5, 15, 5, 15, 5 y así sucesivamente. Mm, Al muy final interesante. encontramos cómo era Lauri, o mejor, Eh, muy fácil de explicar, la verdad. pues si quieres, explícalo tú, no tengo problema. No, esta es una forma de promocionar nuestros videos anteriores para que nos vean. Ah, ok. Sí, claro. Porque, digamos, yo tengo acá algunos comandos con porcentaje, pero si recordamos que el menor estaba en el centro, significaba que era tuberías. ¿Qué quería decir tuberías, Camilo? Significa que íbamos a tomar toda una serie de vectores dentro de una misma línea, ¿no? Creo que resumidamente era tomar una base de datos y tomar lo que necesitábamos. De ahí el término como tubería, que reducía la cantidad de datos. Pero una tubería que tenga radio constante. Sí, claro. También es importante cuando teníamos el signo porcentaje en el centro, ¿no? O sea, el signo pesos. Disculpa. Ah, ok, se refiere a esto. Eso, exacto. Esa función era acceso a las variables. Pero ¿sabes, Camilo? ¿Qué podríamos hacer? Podríamos buscar con nuestro nuevo comando el signo de pregunta para que no nos quede la duda. Creo que dentro de estas posibilidades no se puede, Ah, ok. pero no es así con las funciones que se pueden escribir, como es lo que habíamos dicho que definíamos como, pero miramos acá la pantallita, Sí, como una miscelánea matemática que era elevar al cuadrado. ok. Aquí también nos aparece, tenemos que recordar que cuando la raíz cuadrada, qué pena, de pronto la raíz cuadrada de un número, vamos a hallar la raíz cuadrada de -1 y recordemos que eso no existe, lo tomamos como un número imaginario. Así también tenemos la operación ABS, que es el valor absoluto de nuestros datos. Esto Ok, es como ir repasando lo que ya hemos visto. muy bien. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos con funciones de vectorización. Ok, Bueno, básicamente, cuando escribes sus propias funciones, puedes escribirlas para que también puedan usarse para trabajar como vectores. Entonces, es decir, que puede escribirlos para que puedan tomarse vectores como entradas, vectores de retorno como salidas. Si lo escribes de esta manera, entonces pueden usarse en expresiones vectorizadas de la misma manera que funciones integradas como lo que hemos visto de la raíz cuadrada de square y las funciones trigonométricas sin. ok. La forma más fácil de hacer que su función funcione, valga la redundancia, un vector, es escribir el cuerpo de la función usando expresiones de funciones en vectores. Entonces nos vamos a explicar. F F. va a ser
Vamos a hacer ese ejemplo. Va a ser una función. Recordemos que esto se trabaja en inglés. Ok. Function. Está Bilingüe. compuesta con x, coma. Y a eso le vamos a agregar lo que habíamos dicho de la raíz cuadrada, Squad. en el que x, cada componente x va a depender de estar elevado a y. O como ya habíamos visto, así, Así. el sombrerito. Ok. Así. Vamos a borrar esto, que era de la etapa anterior. Así. Pueden comprobar el sombrero de Camila. Y nuestra función, entonces le vamos a dar el valor del primer vector de 1 hasta 6. Sí. Va a ser x y mi y va a ser 2. Así como el x va a ser todo este vector. Y y solo va a ser el vector de 2 nomás. Ok. Entonces vamos a correrlo. Y pues no nos funciona. Hay un error. Un error inesperado. La verdad, sí. Entonces vamos a ver qué pasó. Tal vez necesitemos asignar a f el vector. ¿Me entiendes? Abajo. Ahí la cosita y eso. No sé si tal vez. No. No, tal vez no. Vamos a repetirnos a nuestro amado libro Beginning Data Science in R, que recordemos la introducción a la ciencia de los datos en R. Es importante, si ustedes quieren leer el libro, que se remitan a el menú donde está mi compañero en estos momentos, porque si no perderán mucho tiempo de su vida buscando la página, ¿no? Acá ya están los capítulos y los subcapítulos. No, por si acaso. Pues sí, no falta, ¿no? Sí, o sea, Vamos a copiar directamente este ejemplo que encontramos en este gran libro, ¿cierto? obvio, claramente. Vemos que estaba como... Ah, ¿adivinen qué? Una N puede cambiar todo, porque el bilingüismo de nuestro compañero no era tan bilingüe. Pero comprobémoslo. Y efectivamente, en este caso sí. Y comprobamos que faltaba una N. Pero en sí todo estaba bien, queridos. Bueno, entonces nuestro vector era de 1 hasta 6. Sí, Va a depender de qué? Nuestra función, que era de en x de 1 hasta 6, dependía de x sí, elevado a la y ok. y la raíz cuadrada de eso. Ujú. Lo que pasa es que y, adivinen qué valor siempre va a tomar. 2. Y el 2 se cancela con Raíz. nuestra raíz y por eso el vector queda igualito. ¿Es Pues comprensible? sí, ok. Pues cambiemos la elevación por un número a ver qué valores nos dan, ¿te parece? Sí, efectivamente eso nos va a cambiar. Entonces vamos a correr, borremos esto. Ok. Y efectivamente nos dan valores totalmente distintos. Estos valores son valores flotantes, ya que tenemos decimales, ¿no? Es importante resaltarlo. Dentro de nuestro lenguaje como ingenieros, y más que todo como investigadores de datos. Claro. Es importante recordar que metodología de la investigación con el profesor está enfocada en un análisis estadístico. Listo. Ya teniendo en cuenta cómo base esto, entonces podemos asignarle un nombre a todo lo que queramos. Entonces, la función role Sí, table, role table. bilingüismo. Uh-huh.
Entonces a esto, ahí, perdón, está acá, le vamos a asignar una lista, que es lo que vamos a nombrar. Vamos a dar un ejemplo, va a ser, que va a ser el futuro, invención del mañana, con los profesores y los alumnos. Entonces vamos a llamar al profesor José como nuestro profesor de metodología. de la investigación. Exacto. José, nos vamos a hacer que es nuestro profesor, ¿no? Ok, sí. Listo. Dentro de esa misma serie de datos, vamos a poner a Lauri, Ok. mi compañera. Yo, ahora. Lauri es una estudiante, ¿cierto? Sí, efectivamente. No, no es necesario el lingüismo esta vez. Y vamos a llamar a Jason, nuestro compañero. Sí, Por cierto, va a hablar después, quédense hasta el final del video. sí. También es estudiante, ¿no? Eso pretendemos. Ay, perdón, ese era una coma, no un punto. Ok. Y yo Y Camilo. también soy estudiante. Ok. Quiero resaltar algo importante. ¿Ven que José y Lauri empiezan con mayúscula? Es que son los mejores. Entonces, pues, ¿qué se le va a hacer a la vida? No es por eso, pero digamos que puede ser. Lo acabo de aceptar. Listo. Entonces, esta función se finaliza con map. Vamos a no sé si esa traducción tenga sentido, pero es como mapear los datos que tengamos. Entonces, map, vaya al piso, vaya al piso, roll. Lo que vamos a mapear toda esta tabla de los roles de tabla, ya habíamos mencionado. O sea, todos estos datos lo vamos a mapear. Inventémonos esa palabra. La vamos a patentar. Vamos a patentar esto. Function, recordemos con N. Muy bien, sí, recordemos la N esta vez. ¿Pueden confirmarlo ya que se puso en azulito? Sí, es importante. Name. Sí. Roll, raya al piso, table. Ok. Name. ¿Esos corchetes, compañero? Así es importante. Sí. Hay que comprobar que esto muy seguramente no nos va a dar. Ok. Vamos a comprobar aquí, dato por dato. Listo. Nos dio. ¿Qué nos dio? Sí, nos dio efectivamente. Entonces, nuestro map, aquí, map, vaya al piso, to, roll. Ok. ¿Sabes de pronto por qué no da? Mira arriba. Dice todo. Qué pena con ustedes, ¿no? Sí. To roll. Ay, no. ¿No? Pues en teoría es roll. Sí. Dejemos a ver qué pasa. Ok. Y entre paréntesis vamos a llamar a José. Ese es nuestro profesor. Ok. Si corremos esta línea, nos debe aparecer es José. Nos debería aparecer acá que es profesor, Ok. pero no sabemos por qué. Pero yo tengo una duda. O sea, en la línea 5 dice map to told y en la línea hacia el map to rolled. ¿Está bien escrito así?
Efectivamente no. Es rol acá en ambos. Ah, ok. Entonces vamos a correr desde el inicio para ver que esté bien todo. Ok. Y ahora sí, vamos a correr la línea de José. De José. Nos debe aparecer como que es nuestro profesor. Efectivamente. Es importante cada letra. No lo olviden. Hay que resaltar que este ejemplo lo hicimos acá en vivo. O sea, somos muy cracks. Claro, por eso Lauri y José iban con mayúscula, porque es que eso no se improvisa. Entonces, bueno, también vamos a decir map, vamos a llamar a nuestro map, to role, y vamos a preguntar por Lauri. Por mí, obvio. Lauri, ¿quién es? Es importante borrar esto. Lauri nos debe aparecer qué es. Estudiante. Esto es para mecanizar Efectivamente. esto es para mecanizar la estandarización. Nada. Si escribiéramos un nombre al azar, Acá nos aparece que la conexión de nuestra como compañera es inestable. Casi no se escucha. pero ya, Casi ya no, está listo. algo debió aparecer. No la escuchamos, la perdemos. Entonces, si llamamos a Camilo, a mi persona, Ok. nos aparece Sí. que ¿Me todo escuchas, listo. compañero? Ya has vuelto, Sí, creo ya. que pasó algún avión. Bueno, esto dentro de la ciudad de Bogotá es muy... Sí. Bueno, vamos a comprobar, hacer algo mediante un error para entender qué es lo que pasa. Ok. Vamos a concadenar ¿qué? Nuestros datos, pero como vector. Por eso es que llamamos todo vectorización. Vamos a hacer esto como una vectorización. Ok. Creo que ya nos demoramos más de la media hora. Somos muy buenos. Entonces vamos a llamar a José, Sí. a Lauri Sí. y a Jason. Pero no me quite mis comillas. Perdón, a Jason. Listo. Entonces, listo, ahí está bien. Ujú. Y aquí vamos a decir, vamos a llamar, ¿de dónde sacamos estos datos? Pues efectivamente de map to role. Va a ser Ok. nuestra X. Si corremos esto, nos debe aparecer un error. Ya les explicaremos por qué. Que no es posible encadenar. No estamos encadenando. Estamos tratando de convertir esos datos a un vector X. Eso no es posible, no tan simple. No es así de simple. Ok. Lo que tenemos que hacer. Cada nombre con su respectivo parámetro, ¿no? Para ello debemos usar la función vectoris. Ah, ok. Esta. Ya le explicaremos cómo se aplica. Control L. Entonces vamos a hacer map, el piso, to, roll. Ay, es importante escribir arriba. Es importante que la consola aparezcan resultados o funciones especiales como las anteriores. De resto, la consola principal. Map to roll. Y a este le vamos a aplicar la operación vectoris. ¿Qué significa vectorización? Vamos a ese mismo, a esa misma maparización, ¿cómo habíamos llamado el término? Lo habíamos llamado mapeo. Bueno, esto mismo lo vamos a vectorizar y lo vamos a llamar así, de la misma forma para no complicarnos. De la forma anterior, si quieren, devuélvanse en un poquito, ahí está clarísimo. ¿Listo? Y ese va a ser nuestro vector X. Entonces, map to roll vector.
Listo, hasta ahí debe ir todo bien. Sí. Entonces vamos a nombrar no todos los datos habíamos mencionado que era el instructor, el profesor José y los estudiantes Lauri, Jason y Camilo, sino solamente una parte. Entonces vamos a poner roll, rey del piso, table, Sí. vamos a concadenar al profesor José Sí. y a Lauri. Listo. Y así nos va a aparecer de una vez como vector el nombre de lo que hayamos querido concadenar, lo que es, que en este caso es un profesor, Lauri es un estudiante. Ok. Otra forma de entenderlo es usando map, repito, to, role, lo mismo. Vamos a hacer dos, porque van a ser dos datos los que vamos a llamar. Function, acuerden con N. Se resalta en azul. Y eso es para entender que está bien o mal. Sí. Y X va a ser la concadenación de José y Lauri. Ok. Y finalmente volvemos a decir map to roll. Nuestro segundo ejemplo sigue siendo X. Ok. Borramos aquí. Control. Aquí nos aparecen muchos errores porque nos va generando cada paso y nosotros no alcanzamos a escribir tan rápido. Entonces vamos a correr, a correr, a correr. Y efectivamente ya nos aparece como tabla o matriz. Como una Entonces, matriz. Dos José por. profesor y Lauri estudiante. Ok. Hasta ahí va la vectorización de las formas. ¿Alguna duda? Creo que estamos bien, ¿cierto, Lauri? Sí, me parece que fue un video muy completo. Bueno, tenemos que complementar lo que hemos visto mediante la familia de aplicaciones. Pueden ser familias de aplicaciones concretas o no concretas. Entonces, esto lo vamos a trabajar más adelante, porque acaba de continuar Lauri con nuestro proceso de vectorización. Ok. ¿Listo? Entonces ahora vamos a empezar por partir ahora la pantalla. Entonces, vamos a tener el capítulo de funciones avanzadas. No es que realmente sean funciones avanzadas, solo que requieren un poco más de funciones básicas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, la primera clase de funciones avanzadas que tenemos son las de nombres especiales. ¿Qué quiere decir de nombres especiales? Las funciones con nombres especiales son normalmente las funciones que no se pueden tener antes de una asignación. ¿Eso qué quiere decir? Se puede referir poniéndolas con esta asignación, lo que ya hemos trabajado antes. Entonces, esta asignación, bueno, así. Entonces, lo que queremos decir es que antes, para poder hacer una función que uno mismo, como, digamos, ingenie, tenía que tener este signo para poderla asignar, por decir así, valga la redundancia.
Entonces, digamos, tenemos un ejemplo. Para asignar un vector, siempre vamos a usar este, el menor y la rayita, menor, menor. Es importante no poner el mayor. Entonces, este vector lo que va a hacer, por ejemplo, un vector básico. B va a ser de primera posición 1, de 1 a 4. Vemos que no vamos a tener ningún error. Listo. Efectivamente. Esto es una asignación básica. Pero hay que tener en cuenta esto, porque si, digamos, pusiéramos solamente B y entre paréntesis el vector, va a causar un error, porque él como tal no se ha asignado a B ningún valor. ¿Ok? Entonces, siguiendo con esto, tenemos otra clase de operadores. Podemos poner también a B como, entonces podemos poner la función por aparte con comilla simple, más, y entonces entre paréntesis 2,2. Esto nos va a correr y va a ser 4. ¿Esto qué quiere decir? Acá no hay ningún vector asignado, pero al tener la operación entre comillas, va a hacer que los vectores se sumen como tal. Entonces, si ponemos 5,7. Vamos a comprobarlo. Efectivamente vamos a tener 12. Acá, ¿qué queremos comprobar? Que acá no tenemos ningún vector asignado como tal, pero tenemos la operación en comillas simples, que lo que nos va a hacer es sumar las dos posiciones que asignamos entre los paréntesis. ¿Ok? Una segunda función van a ser los operadores infix. ¿Qué son los operadores infix? Retomando un poco de lo que dijo mi compañero, son los operadores que comienzan o terminan con el símbolo de porcentaje. Entonces, acá acaba de resaltar porcentaje, menor porcentaje, que era lo que decíamos anteriormente, que era la función de tuberías, que era que se cogía una base de datos y se disminuían los valores según la necesidad pues, del estudiante, profesor o quien esté manejando R en ese momento. Tenemos las funciones de reemplazo. Entonces, toca tener en cuenta que para llamar a una función y luego reasignarle el resultado de una variable. Esto es lo que quiere decir la función de reemplazo. Se tiene que tener en cuenta que en realidad no se está modificando como tal el valor, sino solo se le está dando como otro tipo de asignación. Entonces, esto significa que si se tienen dos variables, se refiere a un mismo objeto. Solo se verá afectado al que llame a la función de reemplazo. La función de reemplazo se vuelve una copia a la que se le asigna primero la variable y la otra variable todavía se refiere al objeto anterior. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, vamos a tener, digamos, un solo objeto. Vamos a asignarle a este objeto el vector X. Listo. La función de reemplazo lo que va a hacer es que a este mismo objeto se le va a asignar otro valor, pero seguirá siendo el mismo objeto para X y para Y. ¿Sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Entonces, como tal, entonces vamos a tener primero el primer valor normal. Entonces, B le vamos a asignar, es importante el menor, no el mayor. Entonces le vamos a asignar el vector de 1 a 4. Listo. Para esto vamos a usar una función de reemplazo donde los vectores van a tener cada uno su propio nombre. Entonces vamos a usar names para B. Le asignamos menor. Le asignamos cada uno una letra. Entonces vamos a ir en orden. Tiene que ser la misma cantidad de datos que hay en el vector. Sí, porque a cada dato se le va a poner su propia letra en este caso. También podría ser una palabra. Ahorita lo vamos a comprobar. Entonces vamos a correrlo.
4. Entonces acá, ¿qué tenemos? Va a salir un error. Porque para B, bueno, es importante mirar qué pasó. Tenemos, Camilo, claro, tú mismo me vas a responder el error, es elemental. ¿Por la coma? No. ¿Qué pasa cuando asigno varios vectores a la vez? ¿Qué me faltó? Es muy elemental, continúa. Elementalísimo, la concadenación. Por favor. Claro, es que es importantísimo entender que es toda una concadenación. Exacto, tenemos que recordar que la concadenación es la unión de varios vectores. Entonces, acá ya vamos a tener que ver, va a ser una matriz a la cual se le va a asignar un número a cada letra, que es lo que tenemos acá. Entonces, digamos, vamos ahora a asignarle palabras. Dime palabras. Vaca, Vaca, Paulita, Paulita, amor, amor, morado. morado. Palabras muy al azar. Sí, o sea, nada que ver con la vida. Sí. Entonces vamos a hallar que B va a ser cada una de estas palabras. Podríamos cambiar la primera por, no sé, ¿qué opinas? ¿Por cuál? ¿Cómo? ¿Cuál? No sé, Camilo. Camilo. Claro, Camilo, Paulita, amor morado. Y efectivamente B va a ser Camilo, Paulita, amor morado, 1, 2, 3, 4. Es muy interesante. Interesante cómo asignarle valores a los datos. Es importante recordar la concadenación, si no va a aparecer este error. ¿Ok? Vamos a limpiar la consola. Vamos a quitar esos nombres al azar. También podemos hacer una versión corta de este ejemplo. Entonces tenemos B con menor. Bien. Vamos a tener en comillas simples, Es más apóstrofe, ¿sí? sí. Pucha. Ahí, comillas simples. Names. Vamos a asignarle a names. Vamos a salir de las comillas simples. Entonces vamos a tener el vector B dado por la concadenación de las palabras al azar. Entonces, Camilo. ¿Y comillas ni nada? Ponerlos en comillas, sí. Sí, es importante. Camilo, Paulita, no, amor. Eso es la verdad. Palabras totalmente al azar. Te odio. Entonces acá vamos a tener que no sale error, porque está bien. Entonces vamos a poner B. Y efectivamente, Camilo, Paulita, no, amor. Si quieren podemos hacer una recapitulación. Entonces B va a ser asignado de 1 a 5. Ok. Vamos a copiar esto. Sí. Acá vamos a poner otro parámetro. Entonces, comillas, comillas. Entonces borremos acá. No hay. Abajo. Amor. Corremos. Acá va a salir error. Porque efectivamente hay amor. Hay un amor raro, pero al parecer lo hay. No podemos evitar esto. O sea, Eso, no es exacto. ni siquiera R lo puede evitar. Pero pues tal vez sí.
Efectivamente. R también lo dice. Camilo, Paulita, no hay amor. Siguiendo, podemos comprobar que R también lo sabe, todos lo sabemos. Si llegan a ver este video, estoy llorando por dentro. Paulita es abstracta, o sea, solo es un ejemplo. Entonces, ya sabemos como tal, recuerden, menor para asignar vectores. Entonces, vamos a empezar. Si quieren, vamos a hacer otro ejemplo, ya saliendo de concadenaciones, amoríos y todo eso que no existen. Entonces, Y, asignamos X. Listo. A FO le vamos a asignar X. Recordemos que es FO. FO es una variable que tiene R. FO y var. Si no estoy mal, se usa más que todo para situaciones booleanas que quieren decir sí o no. Entonces, vamos a llamar a X. Entonces, vamos a ver si esto nos corre. No vamos a guardar esto. Lo corremos. Hay un error, hay otro error y hay otro error. Al parecer faltaron muchas cosas anteriores, pero el video ya está largo y no nos vamos a devolver. Bueno, deja de compartir pantalla, que es importante una cosa, Lauri. Dime. Para intentar hacer... deja de compartir la pantalla, por favor. ¿La dejo de compartir? Sí. Listo. Bueno, como pueden ver, hay dos Lauris ahora. Y vamos a hacer compartir la pantalla desde mi escritorio. Resulta que ¿Qué pasa? hacer una matriz, hacer una serie de datos, convertirlos en una matriz, ¿sí? De una vez ya dados los datos, hay una forma. ¿Cómo? Ok. Primero, vamos a buscar inicialmente los datos. Aquí lo van a dar. Entonces, aquí buscando, entonces, perdón. M va a ser nuestra matriz. Sí. Es importante escribir bien matriz. Yo creo que se escribe así, con R. Exacto. Esta matriz tendrá un vector de 1 hasta 6 con el número de filas 2. Recordemos que las filas van hacia abajo. Sí. Y con esas filas las tratamos como números reales, porque recordemos que el 2, Lauri, ¿quiere recordarnos el 2? Es en R. El 2 es un número flotante en R, no es un número entero. Pero entonces aquí vamos a mencionar que va a ser verdadero, o sea que lo vamos a volver de verdad para darle el número de filas. Ok. Y M, entonces vamos a ver cómo nos queda nuestra matriz. De 3 por 2. Ok. By true, si no estoy mal, by row, si es true, va a coger primero por orden de filas, ¿no? Y si es false, lo coge por orden de columnas. ¿Recuerdas eso del video anterior? Sí, efectivamente. Lo que no sé, es decir, filas y columnas. Sí. Va a ser filas, significa que 1 hasta 3. Sí. El vector va a ser 1 hasta 6. El orden va a ser 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y quitamos esto.
lo corremos, vamos a ver cómo cambia nuestra matriz. No es así, no es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es básicamente lo que hace nuestra función by row. Vamos a dejarla. Me parece mejor la ubicación. Ok. La corremos de nuevo y verificamos que nuestra matriz quede. Ay, perdón. Es importante poner las mismas letras. Listo. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer la vectorización aplicada dentro de las familias. La primera va a ser, perdón, by. Va a tener nuestra matriz, la va a llamar, y vamos a mencionar la fila que queremos hacer. Entonces, digamos que sea la fila 2, que son dos filas, 1 o 2. Entonces, pongamos la 2. Y después vamos a hacer function, recordemos en inglés, N. X. Sí. Luego vamos a hacer paste, que va a ser la forma de ver qué es cada dato va a estar dentro de algo, lo que nosotros queramos. Entonces, para no confundirnos, esa X va a estar dentro de un colapso, collapse, igual, 2 puntos, para que identifiquemos que vamos a convertir esta matriz como un vector. Ok. Collapse, ¿qué función es? ¿Qué hace? Collapse, cada dato del 1 hasta el 6 va a estar separado por esto, lo que pongamos. Ah, ok. Entonces, y ponemos esto para que recordemos que puede ser un vector. Dejar la matriz expresada en términos de un vector. Ok. Entonces, vamos a correr la matriz. Y aquí vamos a ver que la fila 2, vamos a llamar la matriz de 3 por 2. Me dice que la Sí. fila 2 es esta. Sí. Me dicen que vaya de 1 hasta 4. La fila 2, 1, 4, 2, Sí. 5, 3, 6. Esta es otra forma de escribir la matriz mediante esta función. Ok. Muy interesante. Y así podemos empezar a jugar con varias formas y eso. Parece muy útil para poder poner matrices más compactas. Bueno, ya estamos terminando nuestro video. Esperamos que les haya gustado, que hayamos sido claros. A continuación van a haber 4 importantísimos minutos de nuestro compañero Jason, el cual nos va a explicar el último tema del capítulo. Esperemos que lo vean, por favor. Se esforzó mucho, mucho, como siempre. Saludo a Jason. ¿Qué otra cosa? Haremos de hacer videos por un tiempo, porque no hay más festivos. Vamos a dejar de hacer videos por solo una semana. Extrañenos mucho. Nos vemos en 15 días. ¿De verdad? No me acordaba. ¿Sí? La verdad no sé. Es importante los saludos. Entonces, el saludo de esta semana corresponde a un queridísimo seguidor que nunca nos ha abandonado. Desde la primera vez. Desde el primer video ha estado con nosotros. Alejandro Caro. Qué churro ese hombre. La verdad, yo no le hago a eso a Alejandro, pero muchos saludos. No sé qué decir, me sonrojo. Esperamos que les guste nuestro video, dejen sus comentarios, suscríbanse. Nos vemos cuando haya festivo.
Recuerden ver a nuestro compañero ahorita, a continuación. Un abrazo psicológico. A continuación les voy a hablar directamente sobre qué son las funciones, pero esencialmente como funciones de entrada y funciones de salida. Estas funciones de entrada y de salida son funciones que nosotros obligamos al sistema a aceptar y las sobreponemos sobre funciones que ya existen. Esto quiere decir que obligamos a que el sistema reciba funciones que no encontraba en su base de datos almacenada, digámoslo así. Veníamos trabajando, digámoslo, con resultados en números factoriales, y esto lo que nos daba era una tabla, y lo que sucede ahora es que nos va a generar un diferente código. Y acá es cuando entramos a ver qué pasaría si pudiéramos crear una función genérica para todos estos resultados. Entonces esto lo mostramos a continuación en el ejemplo dado por el libro. Y entonces lo que hacemos es agregar algunos resultados. ¿Y qué pasaría si hacemos estos resultados? Que debemos primero calcular la función de abajo, o sea, la primera función tomada, no la que nosotros ingresamos al sistema. De otra función que, como ya les explicaba, que es la que tomamos, ya calculado esto, la forma en la que intentamos usar los datos no deben ser de forma que los almacenemos, ya que nosotros no vamos a ir a llamar resultados ya almacenados, sino vamos a tomar nuevamente los resultados, pero de la función puesta encimamente. Ya esto no lo guardará en una tabla. Indispensablemente no es necesario que los valores estén almacenados, como les decía. El resto del código crea una función que primero se va a la tabla para ver si la clave está allí. Y si así es, ya el cálculo, o sea, ya lo que ya queríamos calcular, si ya está en la tabla, ya el mismo sistema o el mismo programa nos dice que ya está calculado y no necesariamente tiene que ir a correr al cálculo de la función presupuesta. Primordialmente, antes de que ingresen estos valores, debes evaluar la función, pero en esta función lo que debes hacer es evaluarla primeramente a la que está, digámoslo como la que ingresamos y la que ya estaba en el sistema. Entonces debemos ingresar a evaluar la que ya está en el sistema para luego mirar si en esta la necesitamos, porque si el cálculo que vamos a hacer ya está en la función que tenía el sistema, no es necesario correr la función puesta en el sistema. A continuación daremos como los ítems o el ejemplo principal, que son los parámetros de ellipses. Esto antes pues de ir ya a fondo en esto, debemos saber que hay 3 puntos, digámoslo así. Está como el parámetro mágico, que nos permite escribir una función que puede tomar cualquier cantidad de argumentos con nombre y pasárselas a otras funciones. Sin él obtendría un error, o sea, sin eso se obtendría un error en el sistema. Básicamente este parámetro tiene algunos usos en sí mismo, porque le permite escribir una función que llama a otras funciones, como anteriormente lo había dicho, y puede proporcionar esos parámetros de funciones sin pasárselos explícitamente y particularmente. Básicamente lo que nos trae esto de las funciones de entrada y de salida es que cuando sobreponemos a una función nuestra nueva función, al correr los elementos que ya se encuentran en la principal, básicamente lo que hacemos con esto es entender que cuando corremos en la primera función y no nos salen los cálculos deseados, allí entramos a utilizar la nueva función que le hemos introducido obligatoriamente al sistema. Al producir la función que hemos obligado al sistema a aceptar, él de igual manera nos dará una función de salida o una respuesta que el sistema no tenía como en sus bases de datos. O sea, lo forzamos al sistema a darnos una respuesta. Básicamente lo que hacemos con esto es correr en bases de datos a gran escala, o tener bases de datos más cortas o más exactas a lo que nosotros como usuario le estamos pidiendo al programa, o que un usuario X le esté pidiendo directamente al programa.
Lo que creamos es lo que les decía, como envolver las funciones. ¿Qué es lo que sucede? Cuando le estamos pidiendo al sistema una función que no existe en el sistema, es lo primero que en el programa es lo primero que nos va a botar ese error. Pero si le tenemos una función ya de entrada, lo que nos va es a generar un nuevo camino hacia poder generar esa posible solución a la pregunta realizada. Finalmente, lo que recopilamos de esto es que gracias a los parámetros de Lipschitz, lo que nos quiere decir es que esto es como una función mágica, que lo que permite recopilar, como lo decíamos anteriormente, la información y concadenarla para poder tener soluciones más efectivas. Ya que nos permite escribir una función que puede tomar cualquier cantidad de argumentos con ese nombre. Entonces ya básicamente lo que nos quería decir en esta parte del capítulo es que pueden haber funciones de entrada y de salida ya determinadas en el código, pero nosotros también podemos forzar el código a generar nueva información o nuevas funciones de entrada y asimismo de salida.